Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Estamos a pocas horas de las elecciones de este domingo, 20 de agosto, elecciones para elegir presidente y vicepresidente de la República, presidenta o vicepresidente de la República, 137 asambleístas y también la consulta nacional por el Yasuní y la consulta en el Cantón Quito por el Chocó Andino. Para analizar cómo termina esta campaña electoral, una vez que hemos entrado ya en el llamado silencio electoral, en este receso, donde se paran la campaña, los eslogans, las promesas y las propuestas de los candidatos, hemos invitado, al doctor Vladimir Sierra. Él es subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Ecuador. Vladimir, gracias por venir a nuestros estudios, muy amable por estar con nosotros. ¿Cómo leemos, cómo entendemos este cierre de campaña? ¿Qué es lo que ha pasado en esta campaña y qué va a pasar el domingo, según un análisis desde el punto de vista de la sociología y de la politología? Muchas gracias, Fernando. Buen día con todos los televidentes y la gente que te sigue. Es una campaña típica, ¿no? Por todo lo que le precede. No es una campaña que va a abrir un periodo presidencial completo, sino va a cerrar el periodo presidencial que lo comenzó el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Eso lo vuelve bastante especial, porque los movimientos políticos, los partidos políticos, no están jugando, digamos, un tiempo importante, normal, sino están buscando más bien una plataforma para abrirse a ese nuevo periodo. Es decir, hay que entender esta campaña como una apuesta previa para lo que vendrá en el siguiente periodo, ¿no es cierto? Acá solo se trata de cerrar y más bien de posicionarse y ubicarse en el mapa político del país, pues, ¿no? Fernando, esta campaña cierra con violencia política. Hay un candidato presidencial asesinado, un alcalde asesinado, varios dirigentes y varios funcionarios asesinados. Esta campaña es la más violenta que ha tenido el país. ¿Cómo cierra, cómo se entiende esta situación que está pasando el país? Bueno, pensemos que hace 2 años, cuando triunfa Guillermo Lasso, estamos saliendo de la pandemia, ¿no es cierto? Los efectos tanto económicos como sociales de la pandemia no solo sentía con mucha claridad. En la actualidad, luego de 2 años de haber culminado, ¿no es cierto?, y buscar una reactivación de lo económico, nos damos cuenta que esa reactivación no es fácil de hacerla, y menos en países como los nuestros, que son países pobres, ¿no es cierto? El empobrecimiento, la disfuncionalidad social ha provocado un incremento de la violencia, no solo a nivel público, sino privado. Es decir, el largo periodo de la pandemia, este año y medio de encierro al que nos vimos abocados todos, fue produciendo un tejido de violencia a nivel de lo cotidiano, pero también fue creando condiciones, sobre todo de pobreza y de anomia social, que se reflejan ahora o se muestran con muchísima virulencia en los actos, digamos, que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en una violencia pública y política que está muy vinculado con este proceso. Es decir, esto es lo que hace de esta campaña diferente a las otras. Esto es lo que hace a este periodo electoral diferente a los otros. ¿Por qué? Porque antes no teníamos o no vivíamos los niveles de violencia, los niveles de empobrecimiento social que ahora los tenemos. Vladimir, ¿en qué aporta, por llamar de alguna manera, utilizando ese término, la gestión del presidente Lasso para todo lo que estamos viviendo ahora mismo los ecuatorianos? El presidente Lasso se vio obligado, para no ser censurado y destituido, a llamar a una muerte cruzada. ¿Cómo llegamos los ecuatorianos a pasado mañana, al día domingo, a elegir al que va a terminar el periódico del señor Lasso, que se va anticipadamente, y a elegir también una Asamblea Nacional? En este último periodo hay una erosión de la legitimidad democrática, pero no pertenece a este periodo. Esto lo venimos arrastrando quizás desde hace unos 10 años. Es decir, con Correa
con la elección de Rafael Correa, hubo una recuperación de la institucionalidad política en el país que duró unos 3 o 4 años, pero luego de eso tenemos otra vez un deterioro de la legitimidad, sobre todo en las instituciones democráticas, que se va agudizando con el pasar del tiempo. En el gobierno de Lenín Moreno topamos fondo y muchos apostaron por Guillermo Lasso como una suerte de tabla de salvación para una recuperación de la vida institucional en el país, cuestión que no se dio, ¿no es cierto? Ahora, en la actualidad, estamos en un momento bastante crítico, no solo por la mala gestión del presidente Lasso, tiene mucha responsabilidad en lo que estamos viendo en la actualidad, sino sobre todo por lo que señalaba, es decir, hay una crisis institucional política, pero sobre todo hay un deterioro de las condiciones sociales y económicas en el país que ha permitido que estas organizaciones del narcotráfico ingresen con mucha violencia al país y además contaminen muchos de los espacios que soportan la vida democrática. Han contaminado las cortes, han contaminado los movimientos políticos, han contaminado el mundo de los militares y el mundo de la policía. Entonces, las condiciones actuales son quizás las peores condiciones que hemos tenido frente a un proceso electoral, porque sabemos, quizás no digamos con mucha finura, pero todos los ecuatorianos estamos conscientes de que gane quien gane estas elecciones, esta persona, este movimiento político va a tener muchísimas dificultades en poder reestructurar el orden institucional democrático en el país. ¿Por qué? Porque tiene que necesariamente que negociar con estos carteles de la droga, ¿no? Lamentablemente. Bueno, deduciendo tus palabras de Vladimir, todos tienen parte y arte en lo que estamos pasando en el Ecuador. Los últimos gobiernos tienen su parte. El debate que fue el pasado domingo, ¿esclareció algo o entorpeció algo? Y el asesinato a Fernando Villavicencio, también, ¿cómo podemos tomar y leerlo? ¿Y qué va a pasar el domingo? ¿Cuál es la perspectiva para el próximo domingo? Y más allá del domingo también. Bueno, el asesinato de Fernando Villavicencio es decidor, es un signo de los tiempos, ¿no es cierto? Y esto pone en claro que la política en nuestro país está altamente atravesada y contaminada por poderes, digamos, extrapolíticos. Es decir, el poder que tienen los carteles del narcotráfico ha penetrado tanto en la vida pública y política del país que ya no podemos pensar esa vida por fuera de ellos, ¿no es cierto? Es importantísimo. Es decir, no solo lo que pasó con Villavicencio, sino lo que tú señalaste, son otras figuras políticas del país con cierta importancia que han sido asesinados. Entonces, lo que nos pone en evidencia es que hacia adelante el no negociar desde la política con estas organizaciones delictivas no permite una gobernabilidad posible. Es decir, tenemos que aceptar que solo es posible gobernar este país si es que hay un acuerdo con estas organizaciones. Fuera de eso no hay cómo gobernar, ¿no? Ahora, ¿qué nos deja el debate? Nos deja muy poco, porque lo que vemos son candidatos desgastados, candidatos que no han renovado su discursividad, candidatos que no tienen planes de gobierno novedosos, de tal modo que el candidato Topic y curiosamente el candidato Noboa aparecen como los más relevantes de este último debate, ¿no es cierto? El uno porque, digamos, de alguna manera acercándose al modelo Bukele, promete mano dura, ¿no es cierto?, como única solución para el control de la violencia desatada en el país, y el otro que siendo un político joven, un político nuevo, se le nota con cierta capacidad discursiva. Del resto, no hay nada novedoso y poco se puede decir que quizás de la candidata que tiene mayor posibilidades de llegar a la segunda vuelta, que es la candidata de Alianza País, de Revolución Ciudadana, ¿sí?, que lamentablemente como persona, como figura política, no tiene mucho que ofrecer, ¿no es cierto?, sino que tiene un respaldo de un movimiento que sigue siendo importante en el país, tiene un voto duro que le va a respaldar, pero ella como personaje político no aporta mucho, ¿no? Lamentablemente, digamos lo que aquí nos comenta Vladimir, de que cualquiera que gane la presidencia de la República el domingo o en la segunda vuelta de haberlo,
está predestinado a que tiene que negociar con las bandas criminales, con la violencia, para gobernar este país. O sea, ellos son unos electores pasivos, las bandas, los líderes, o ¿cómo podemos entender, Vladimir? Yo creo que son cogobernantes activos, no pasivos. Lo que sí, ellos cogobiernan desde la ilegalidad, ¿no? Es decir, es imposible que un movimiento político en el país suponga que puede controlar, como lo dicen, está bien que lo digan, pero no lo van a poder hacer, que pueda someter, ¿no es cierto?, a la democracia ecuatoriana, a estas bandas. Estas bandas ya en la actualidad cogobiernan, ¿no es cierto? Tuvimos hace, creo yo, un mes una escenificación del poder que tienen estos grupos delictivos cuando se reunieron algunos de sus cabecillas, y creo que fue el mismo Fito quien prometió disminuir el grado de violencia que vive el país. Es decir, está mostrando que ellos también cogobiernan, ¿no es cierto? Entonces, estos actos de significación, o los que se han dado en estos últimos días a propósito del traslado de Fito hacia La Roca, muestran que cualquier movimiento que quiera gobernar el país está abocado a gobernar con ellos, ¿no es cierto? Antes los movimientos políticos tenían que negociar, pero negociaban con otros movimientos políticos y negociaban ministerios, etcétera, etcétera, cuotas políticas. En la actualidad me imagino que tienen que negociar la seguridad en puertos, en aeropuertos, las rutas por donde se desplaza la droga. Eso es lo que tienen que negociar ahora, ¿no es cierto? Si no negocian esto, difícilmente van a poder gobernar, porque estas organizaciones se mueven por fuera de la legalidad y son mucho más violentas, digamos, del rato de impedir que un movimiento político o un personaje político gobierne. Mucho más violento que otros adversarios políticos, pues, ¿no? O sea, increíble. Vamos terminando con este diálogo con Vladimir. O sea que si nos fijamos bien en la papeleta electoral, ahí van a aparecer, en todos los candidatos van a aparecer estos grupos delincuenciales, violentos, para presionar y para cogobernar. Pero no hay alguna forma de salida, de librarnos de ellos. Bueno, a sabiendas de que dicen que hay narcogenerales, que hay narcomilitares, que hay narcojueces, que hay narcoasambleístas, hay narco de todo. Está transversalmente metida los grupos las transnacionales organizados. ¿O hay algún momento que podamos salirnos de esto? ¿O este es nuestro destino, Vladimir? Con eso terminamos. Sí, yo creo que no hay cómo salirse, porque el problema no es nacional, es transnacional, ¿no es cierto? Estas organizaciones tienen no solo poder dentro del Estado-Nación ecuatoriano, sino por fuera de ello. Y yo creo que la única salida, que es ya la experiencia que tuvo Colombia a su tiempo y también México, es cogobernar con ellos, es decir, crear, aunque suene duro, un narcoestado. En el sentido explícito de la palabra, es decir, un Estado que considere un cogobierno con los carteles del tráfico de drogas. No sé, esto es de larga duración, ¿no es cierto? Mientras no se tomen medidas importantes como la despenalización del consumo, o como, qué sé yo, disminuir la demanda que se tiene de estas sustancias en los centros de consumo del norte, difícilmente se podrá eliminar en el país la fuerza política que tienen estas organizaciones. Entonces, ¿hasta cuándo? No sé, esto es impredecible, ¿no es cierto? Y lo grave de esto es que o nos convertimos en un narcoestado en el sentido de negociar con estas bandas y permitir cierta gobernabilidad, o nos convertimos en estados fallidos, en estados donde los políticos no controlan o controlan muy poco del orden social instituido. Gracias a Vladimir Sierra, subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Ecuador. En verdad nos duele oír esta cosa, Vladimir. O sea, no tenemos ningún viso de esperanza, de solución. Es decir, el domingo vamos a elegir no un gobierno, no un presidente o presidenta, sino alguien que cogobierne la voluntad y los deseos de los grupos transnacionales, de los grupos del crimen organizado. Qué duro y qué destino para nuestros
los nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras futuras generaciones. Gracias, Vladimir. Señoras y señores, es duro, pero hay que seguir pensando y ilusionándose de que algún rato este país vuelva a ser de nosotros. Hasta la próxima. Al despertar